Vamos, entonces el tema de hoy es del plato al intestino, ¿verdad? Vamos a ver algunas claves para tener una buena salud digestiva, pero cuando estaba preparando el tema pensé, bueno, ¿qué es lo clave, lo importante para saber, ¿verdad? Y entonces tenemos que empezar como por lo básico, que es hablar de el sistema digestivo. Ok, entonces, bueno, tenemos que el sistema digestivo es un conjunto de órganos que procesan los alimentos y los van a descomponer a sus componentes más pequeños, que son los nutrientes, y son los que al final nos van a permitir utilizar la energía para el crecimiento, para la reparación de tejidos, etcétera. Entonces, acá tenemos el aparato digestivo y está básicamente conformado por la boca, el esófago, el estómago, intestino grueso, intestino delgado, hígado, páncreas, que está aquí como detrásito del estómago, y la vesícula biliar. Esos son los órganos que conforman el aparato digestivo. Entonces, tenemos órganos huecos que son la mayoría, o sea, desde la boca, esófago, estómago, intestinos y el recto son órganos huecos, pero hay órganos sólidos como el hígado, el páncreas y la vesícula. Como ustedes podrán ver, el aparato digestivo es bastante amplio y en cada uno de los órganos pues pueden presentarse diferentes enfermedades. Entonces, vamos a concentrarnos en algunas más comunes y la otra cosa es que también el proceso digestivo entonces inicia desde la boca y cada parte, cada órgano más bien del aparato digestivo va cumpliendo su función. Entonces, podemos ver acá que desde la boca, ¿verdad? Que el movimiento que más conocemos es masticar, se empiezan a derivar una serie de jugos digestivos, sustancias que van a ayudar en ese proceso de descomponer los alimentos a las porciones, digamos, a sus componentes más básicos. Entonces, en la boca, a través de la saliva, vamos a empezar con la digestión de almidones, aunque ustedes no lo crean, desde que ya estamos masticando los alimentos, ahí se liberan en la saliva una serie de enzimas que ayudan a digerir los almidones. En el esófago es más como un tubo nada más de paso y llegamos al estómago, que es donde se libera el ácido estomacal, enzimas digestivas y aquí principalmente vamos a digerir las proteínas. Luego tenemos el intestino delgado, donde también se liberan una serie de jugos y aquí sigue entonces la digestión de las harinas, proteínas, ciertos carbohidratos. Y es acá en el intestino delgado, en las diferentes porciones que tiene, donde vamos a ir absorbiendo la mayoría de nutrientes. Después está el páncreas, que libera el jugo pancreático, que nos permite o colabora con la digestión de carbohidratos, grasas y proteínas. El hígado, que a través de la bilis nos ayuda a digerir las grasas. Y el intestino grueso es más bien un lugar, digamos, un órgano donde las bacterias descomponen químicamente los alimentos. Ya la mayor parte de la absorción se da en el intestino delgado y ya de aquí los desechos van hacia el recto y luego se evacúan. Entonces vemos que es un proceso bastante amplio, digamos, y pueden haber fallos en cualquiera de estos órganos, ¿verdad? Que es lo que hace al final que tengamos enfermedades de tipo digestivo. Entonces, yo les traje acá como las más comunes para mí como nutricionista ver en la consulta nutricional. Y las patologías del estómago, digamos, o de todo el sistema digestivo, se dividen como en el tracto gastrointestinal superior, que es del estómago para arriba, digamos, y el tracto gastrointestinal inferior, que incluye como los intestinos. Entonces, en el tracto gastrointestinal superior encontramos problemas como la hernia, el reflujo, la esofagitis, la úlcera,
y la gastritis. Ahora vamos a hablar un poquito de estas. Y en el tracto gastrointestinal inferior encontramos el síndrome de intestino irritable o muy conocido por la mayoría de nosotros como colitis, ¿verdad? Ese es el nombre como usual que las personas le dan, pero se llama intestino irritable. También diarrea, estreñimiento y otras complicaciones mayores como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, que son una serie de como de inflamación y llagas en el colon. Entonces, vamos a hablar de las más comunes, que son estas del tracto gastrointestinal superior, y un poquito el intestino irritable, porque esa también es bastante común. Entonces, el primera de estas enfermedades que vamos a hablar es de la hernia. Entonces, como ustedes pueden ver acá en la imagen, la hernia ocurre cuando la parte superior del estómago sobrepasa, se sobresale aquí a través del hiato, el hiato del el diafragma. El diafragma es un músculo que va a tener como por anatomía, digamos, tiene una pequeña abertura acá para que pase el tubo digestivo, ¿verdad? El esófago hacia el estómago. Pero por diversas razones puede ser que una parte del estómago pase por ese hiato, ese huequito, y por eso se va hacia arriba, por eso se llama hernia hiatal. No se sabe a ciencia cierta por qué ocurre la hernia, pero se supone que es porque el tejido muscular aquí alrededor de ese hiato, ese huequito, está debilitado. Y hay algunos factores de riesgo para que esta patología suceda. Lo primero son traumas, golpes que pueden hacer que ocurra una hernia. Algunas cirugías que debiliten este tejido muscular, ¿verdad? Del diafragma, entonces también puede ocurrir por ahí. La edad también es un factor de riesgo porque con la edad van habiendo cambios en el diafragma, como sabemos, pues todo se envejece, ¿verdad? Y entonces, personas mayores de 50 años tienen más riesgo de sufrir de hernia. La genética, porque puede ser que desde que nacemos traigamos un hiato muy grande y eso nos pone en más riesgo de que pues esta parte del estómago se vaya hacia arriba. El estreñimiento crónico, la obesidad y el embarazo tienen como en común que causan mucha presión a ese músculo alrededor del hiato. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen estreñimiento crónico y hacen mucho esfuerzo, puede ser que en uno de esos esfuerzos ocurra una hernia. En personas con obesidad, porque la grasa que se tiene a nivel abdominal ejerce presión también sobre el estómago y puede hacer que se dé la hernia. Y en el caso del embarazo, pues ya es sabido que con el embarazo los órganos se desplazan un poco, ¿verdad? Para darle espacio al crecimiento del bebé. Y eso puede ocasionar también que el estómago pues pase por ese hiato y se forme la hernia. También, por ejemplo, cuando se tiene tos crónica o se tose mucho, puede ser un factor de riesgo. Vomitar y el ejercicio, podría ser que ciertos ejercicios podrían ser un factor de riesgo, o levantar objetos muy pesados también. No necesariamente es que todas las personas que tengan estos casos que les estoy mencionando vayan a padecer la hernia, pero sí es cierto que sí, ya yo tengo cierta predisposición y además pues tengo algunos de estos factores de riesgo, pues es muy probable que vaya a padecer hernia. Ahora, ¿qué síntomas da la hernia hiatal? Usualmente, digamos, el estudio empieza porque la persona indica tener mucha acidez estomacal.
La regurgitación es como cuando se devuelve el flujo de alimentos o líquidos que ya se tragaron, se devuelve. Eso es regurgitación. También el reflujo que se tiene es un reflujo más ácido. Las personas tienen dificultad para tragar, dolor abdominal o en el pecho, usualmente acá en la boca del estómago, una sensación de saciedad poco después de comer, incluso con poca comida ya se sienten saciados. Imagínense que eh, una parte de su estómago está siendo prensada, ¿verdad? Y por el músculo del diafragma, falta de aire y en casos más graves la hernia puede producir vómitos con sangre o heces de color negro que están mostrando que hay un sangrado en el tubo digestivo. Muy de la mano de la hernia tenemos el reflujo gastroesofágico, porque realmente al tener hernia lo que pasa es un poco de esto. El reflujo gastroesofágico, lo que sucede es que el contenido del estómago, ¿verdad? Que usualmente los jugos gástricos son muy, muy ácidos y la pared del estómago está dotada de ciertas capacidades, ¿verdad? Para soportar esa acidez sin dañarse. Pero ¿qué pasa? Que el contenido del estómago se devuelve hacia el esófago. Eso es el reflujo gastroesofágico. ¿Y por qué ocurre? Porque acá al final del esófago tenemos como un anillo muscular de fibras musculares que cierran, que se cierra una vez que el bolo alimenticio pase por aquí, ¿verdad? Entonces viene, lo masticamos, baja por aquí, pasa al estómago y en ese momento esto se cierra. Este anillo acá muscular se llama esfínter esofágico inferior. Entonces, es como una válvula, imagínense así, una válvula que cierra para que lo que ocurre en el estómago se quede acá en el estómago y no se vaya hacia arriba, porque el esófago no tiene la misma capacidad de soportar esa acidez que tiene el estómago. Sin embargo, por diferentes factores que ahora vamos a ver, igual que en la anterior, los factores de riesgo, este esfínter está fallando, no cierra bien, entonces permite el paso de los jugos ácidos del estómago hacia el esófago y empieza a dañarlo. Entonces, cuando el daño que hace esa acidez en el esófago es muy grande y ya el esófago está muy irritado, incluso con lesiones y úlceras, ya pasa a llamarse esofagitis, la afección de la persona. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que esto me pueda suceder? Tener hernia. O sea, las personas que tienen hernia también van a tener reflujo y van a tener los mismos síntomas que estamos hablando o vamos a hablar ahorita. La obesidad, por la misma razón y el embarazo que en el caso de la hernia, la presión, digamos, de la grasa abdominal puede provocar que el contenido del estómago se vaya hacia el esófago. En el embarazo es muy común el reflujo por lo mismo, porque al ir creciendo el bebé se van corriendo los órganos y el estómago está cada vez más apretujado, ¿verdad? Entonces puede ser que pase el contenido del estómago hacia el esófago. El consumo de alcohol y el fumado, ahora lo vamos a ver como un poquito con más detalle, pero también son sustancias que hacen que esta valvulita que se llama esfínter esofágico inferior se relaje, digamos, se abra un poquito y entonces por ahí se devuelve eh, el contenido del estómago. Y el uso de algunos medicamentos que también relajan a ese esfínter esofágico inferior, medicamentos como sustancias opioides como la codeína que se usa para el dolor, antidepresivos como la amitriptilina, incluso el acetaminofén, el uso prolongado y
y crónico de acetaminofén, sedantes como el diazepam o la Valium, ¿verdad? Medicamentos para tratar el colesterol alto, como las estatinas, la lovastatina, por ejemplo, y también algunos medicamentos para tratar la hipertensión arterial, como el enalapril. Todos esos, el uso crónico de estos medicamentos podría hacer que la persona tenga reflujo gastroesofágico. Y algunos de los síntomas del reflujo gastroesofágico son estos: sentir que el alimento se atora por detrás del esternón. Las personas sienten esto, en términos técnicos, es como estenosis, o sea, se siente que hay menos espacio para que pase la comida, se siente uno como que se está ahogando. Hay mucha acidez, las náuseas después de comer, ese ardor aquí en la boca del estómago, síntomas menos comunes, pero que podrían darse también cuando hay reflujo, que se devuelva el alimento, que haya una tos crónica, dificultad para tragar, hipo. Las personas que padecen mucho hipo o que padecen ronquera y no saben por qué, dolor de garganta, es porque ese ácido del estómago está de manera crónica, digamos, en contacto con el esófago y ya está produciendo este tipo de sintomatologías. Por ejemplo, la ronquera, que las personas dicen, yo no sé por qué estoy ronco, y tal vez no lo asocian con la acidez que también, ¿verdad? Sienten. Entonces, esto podría ser uno de los síntomas menos comunes, pero que también pueden ocurrir. Luego tenemos la gastritis, que tal vez es la más conocida, la que más hemos escuchado, y la gastritis básicamente es una inflamación o irritación de la mucosa del estómago. Como les decía, la mucosa del estómago es bastante resistente a la acidez de los jugos gástricos que se producen acá en el estómago. Entonces, usualmente no debería haber ninguna lesión, pero por diferentes causas, ya sea genéticas o a veces de malos hábitos de alimentación, malos hábitos de estilo de vida, pues la mucosa se empieza a inflamar. Entonces se va a ver algo así, inflamado, rojizo, y eso es lo que conocemos como gastritis, inflamación de la mucosa gástrica. Ahora, si esa gastritis sigue avanzando, puede complicarse a una úlcera. La úlcera, pues se va a ver algo así, ¿verdad? Como una herida. Literalmente es como una rotura en la capa protectora del estómago, que va a ser dolorosa. En algunos casos, si se complica, puede sangrar. Entonces se ve como heces en sangre, ¿verdad? Esas heces negras, que lo que hablan es de sangrado en el tubo digestivo. Y la úlcera péptica puede ser acá en el estómago, que entonces se llamaría úlcera gástrica, o puede ocurrir acá en el duodeno, que es la parte inicial del intestino delgado. Entonces, en ese caso se llama úlcera duodenal o úlcera péptica. ¿Qué es lo que ocasiona usualmente la gastritis y la úlcera? En el 90% de los casos, la infección con este bichito que está acá, que se llama Helicobacter pylori. La literatura menciona que la mayoría de casos de gastritis y úlcera están infectados con Helicobacter pylori, y así es como inicia la infección, con gastritis, con irritación de la mucosa, luego con úlcera, y en casos que se complican y si no es tratado a tiempo la infección con Helicobacter pylori, puede escalar hasta cáncer gástrico. También el fumado, ¿verdad? El cigarro irrita la mucosa gástrica y por lo tanto va a producir gastritis. El alcohol también, por irritación de la mucosa gástrica. Ciertos medicamentos, el uso crónico de medicamentos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, son medicamentos para controlar el dolor.
voy a darles algunos ejemplos, porque tal vez como antiinflamatorios no esteroideos no los conocemos, pero si yo les digo aspirina, si yo les digo ibuprofeno, como la Motrin, o estas que se usan para la menstruación de la mujer, que es ibuprofeno también, el naproxeno o el Aleve, todos esos medicamentos, si se usan de manera crónica, van a producir la inflamación de la mucosa gástrica. El estrés, como el que tuve yo ahora que no podía entrar a la sesión. Bueno, resulta que, y tal vez por eso no les mencioné al inicio, que actualmente se habla como de el eje intestino-cerebro, donde el cerebro y el intestino están intercomunicados a través de una serie de sustancias, enzimas, etcétera. Entonces, muchas de las enfermedades del tracto gastrointestinal responden a situaciones de la vida y por lo tanto el estrés es causante de gastritis, súper asociado al intestino irritable también. Em, entonces, actualmente yo no me voy a entrar mucho en este tema porque no da tiempo. Se habla de esa interconexión entre cerebro e intestino y cómo las enfermedades de salud mental están asociadas también con enfermedades gástricas. De hecho, muchas enfermedades gástricas que no tienen una causa, ¿verdad? Pues se atribuyen a temas de salud mental. Y luego, desde el punto de vista de otros estilos de vida y la alimentación, pues los tiempos de comida irregulares. Saltarse las comidas, principalmente el desayuno, alguna literatura lo nombra, digamos, como un factor de riesgo para padecer gastritis y el consumir irritantes gástricos, que ahorita yo voy a profundizar en esto cuando les esté dando como los tips para tener una buena salud digestiva, que ya vamos hacia allá. Entonces, esas son las del tracto gastrointestinal superior. En el tracto gastrointestinal inferior quería referirme principalmente al síndrome de intestino irritable, como les decía, que es lo que se conoce como colitis. La gente dice, tengo gastritis y colitis, ¿verdad? El intestino irritable es básicamente la sobreproducción de gas, digamos, a nivel de colon, entonces eso produce dolor, inflamación, gases y también cambia el hábito intestinal. Algunas personas con intestino irritable sufren estreñimiento crónico casi, otras sufren de diarrea y hay uno mixto que andan entre diarrea y estreñimiento, pero usualmente es porque tienen intestino irritable. Entonces, el intestino irritable es una de estas enfermedades que les decía que no tienen una causa orgánica. Se ha asociado más a temas de salud mental, al estrés, al manejo de las emociones que derivan en la inflamación del colon, pero también ahora vamos a hablar más adelante de los microbios, ¿verdad? La microbiota, los que habita el colon, digamos, producen más gases de la cuenta y por eso también la inflamación y el dolor. Y por eso, para trabajar el intestino irritable, pues, y ya aquí empezamos con algunos tips, hay ciertos alimentos que tienen una serie de carbohidratos, azúcares, que van a servirle de alimento a esas bacterias para producir mucho gas, como algunos de los que pueden ustedes ver acá. Y por eso es que el colon se inflama y se llena de gas cuando consumimos alimentos que tienen este tipo de carbohidratos. Entonces, realmente para el intestino irritable, la dieta es muy individualizada. Ustedes ven aquí, por ejemplo, la sandía o la manzana, que para algunas personas pueden ser alimentos
que les produce mucho gas e inflamación, para otras personas no tanto. Entonces, cada quien tiene que descubrir, digamos, qué es lo que me produce el gas, la inflamación, el dolor. Pero estos que están acá son algunos de los más comunes, digamos, que dan problemas para intestino irritable. Profe, Sí, por acá tenemos una consulta por medio del chat, nos dice Laura Montero. ¿Qué opina del ayuno intermitente? ok. Tal vez sí lo podemos dejar como para más adelante, porque como para ir cerrando, ¿verdad? El ayuno intermitente es todo un tema, ¿verdad? Vamos a ver, me suena el estómago luego de comer y los retortijones, no me da diarrea ni estreñimiento. No necesariamente, digamos, la colonoscopía, la compañera pregunta que después de comer le dan retortijones, pero no tiene diarrea ni estreñimiento ni dolor, que si debería hacerse una Hola Lynn, colonoscopía. ¿cómo estás? La ¿Todo colonos, bien, por dicha? creo que hay alguien con el micrófono abierto. Ajá. La colonoscopía no es como un examen de indicación así nada más de vaya a hacérselo porque tengo retortijones o dolor. Sería sí bueno ir a revisarse y descartar primero otras, ¿verdad? Por clínica, digamos, por la sintomatología, etcétera, descartar alguna otra patología antes de pasar a un examen tan invasivo como la colonoscopía. Porque, digamos, si no tiene dolor, si no tiene diarrea ni estreñimiento, al final es como nada más la molestia de los retortijones y tal vez algún medicamento, alguna recomendación del médico eh, le pueda ayudar con esto y no necesita hacerse un examen tan invasivo como la colonoscopía. Y ya, del ayuno intermitente lo dejamos para el final. Entonces, vamos a ver unos tips de cómo tener una buena salud digestiva, tomando en cuenta, digamos, que ya vimos como las enfermedades más comunes en la digestión. El primer tip es consumir fibra. La fibra es esa parte comestible de las plantas, o sea, lo podemos masticar, no lo tragamos, pero son partes que son resistentes a la digestión, o sea, prácticamente pasan por todo este proceso digestivo, incluso los jugos del estómago no los logran digerir, romper en partes más pequeñas. Básicamente son como celulosa. Y entonces tampoco van a ser absorbidos en el intestino delgado, y entonces pasan al intestino grueso y ahí son fermentados por las bacterias. Y eso le hace bueno a las bacterias, digamos. Además de que la fibra en general es importante en todas las funciones del sistema digestivo. Desde que está en la boca ayuda a producir más saliva y acuérdense que la saliva produce enzimas que va digiriendo carbohidratos. La fibra ayuda al tránsito intestinal, hace que el colon se mueva. Esa peristalsis que hablábamos al inicio es como esos movimientos que va haciendo el colon para ir pasando la comida, ¿verdad? El bolo alimenticio, entonces favorece el tránsito intestinal y contribuye a eliminar los desperdicios por las heces. Entonces, la fibra es necesaria y ayuda en todo el proceso digestivo. ¿Dónde encuentro fibra y cómo, cuánta fibra comer, cómo me como la fibra? Bueno, eh, antes de eso, la fibra es toda, entonces, como son esas partes que usualmente están en la cáscara, en el tallo, en las semillas, las estopas, eso es la fibra. Y la recomendación de fibra es consumir de 25 a 30 gramos diarios. Entonces, ¿cómo logro cubrir yo esta cuota, verdad? Con estas recomendaciones. 5 porciones entre frutas y vegetales diariamente. ¿Qué es una porción de fruta?
una fruta entera como del tamaño del puño de la mano o una taza de fruta. Y los vegetales, si es vegetal crudo, la porción es una taza, si es vegetal cocinado es media taza. Entonces, como son 5 al día, yo puedo hacer 3 de fruta, 2 de vegetales o 3 de vegetales, 2 de fruta, como se acomode mejor y lo que más les gusta, pero si no me como todas esas 5 porciones al día, muy difícilmente voy a llegar a esta recomendación de fibra. Y la otra cosa que tengo que comer diariamente para llegar a esta recomendación de fibra son las leguminosas. Las leguminosas son frijoles, arvejas, garbanzos, lentejas. eh, y me puedo comer como, bueno, si como pinto en el desayuno y hay frijoles, como frijoles en el almuerzo o en la cena y ahí ya hago por lo menos una taza de alguna leguminosa, puede ser cualquiera al día. Y si consumo panes, cereales, galletas, avena que tienen, son integrales y tienen un poco más de fibra, pues eso va a ayudar a este aporte de fibra. Vamos a seguir. Ahorita respondo, estoy viendo acá otra duda. eh, Voy a terminar con esta y ya voy con esa duda. Em, los irritantes gástricos que les hablaba al inicio, realmente hay una gran lista de irritantes gástricos. Son básicamente sustancias que irritan, como la palabra lo dice, la mucosa gástrica o bien afectan la valvulita aquella que cerraba el paso entre el esófago y el estómago, que se llama esfínter esofágico inferior. Entonces, en número uno, encabezando la lista está el chile picante, pero con el chile picante hay como mucha controversia. El chile tiene una sustancia que se llama capsaicina. Entonces, es la que más ha sido estudiada, la capsaicina del chile. Se dice que tiene la propiedad de inhibir la secreción ácida, o sea, más bien hace que se produzca menos ácido y estimula una secreción de moco, un flujo sanguíneo más activo hacia la mucosa gástrica y también, y tal vez lo más importante, es que la capsaicina inhibe el crecimiento del Helicobacter pylori, que como yo les dije es el principal causante de gastritis y úlcera. Entonces, comer un poquito de chile picante puede ayudar a mi salud digestiva, si hace que el Helicobacter no me contagie de Helicobacter pylori. Lo que pasa es que como todo en exceso puede dañar. El comer mucho picante unido a otros irritantes gástricos, pues sí podría dañar la mucosa, podría causar inflamación en algunas zonas, ¿verdad? Producir acidez, dolor de estómago o diarrea en personas que son sensibles y susceptibles. Entonces, por eso hay que cuidar. Si ya usted tiene tendencia a tener algún problema gástrico, entonces el chile con moderación. Si usted es una persona sana, igual con moderación. Pero si le gusta el chile, pues muchos estudios dicen que un poquito de chile es bueno. La pimienta. En el caso de la pimienta negra o roja, produce irritación de la mucosa gástrica. O sea, cuando ya la mucosa está irritada y yo le pongo mucha pimienta y muchos condimentos a la comida, eso va a producir dolor. El café que le vamos a dedicar ahora un ratito más y digamos el café, las comidas grasosas, el chocolate, mucha cebolla y mucho ajo, e incluso el licor y el cigarro, todos estos están relacionados a la afectación del esfínter esofágico inferior. Mucho café, mucha grasa, chocolate y todas estas hacen que se relaje la valvulita, el esfínter esofágico inferior y por lo tanto el contenido del estómago se vaya hacia el esófago, ¿verdad? Produciendo reflujo gastroesofágico.
Además, digamos, las comidas con grasa y azúcar retrasan el vaciamiento gástrico. Entonces, es más lenta la digestión, pasa más tiempo en el estómago y entonces hay más probabilidad de tener reflujo porque pasa más rato ahí la comida en el estómago mientras se digiere. Por aquí hay una pregunta que si a una persona la operan de una hernia umbilical, pero al año se hace una pelota de un dedo encima del ombligo, se puede volver a hacer las hernias a la par de la cirugía. Pues sí es posible, ¿verdad? De ahí tiene que buscar la valoración del médico, pero sí es posible que una hernia se vuelva a hacer o que se haga a la par, etcétera, porque la hernia se opera, pero si hay un problema de fondo, ¿verdad? Como les decía antes, por ejemplo, en el caso de la hernia hiatal, ya de nacimiento se trae el hiato, el huequito muy grande, entonces si no se corrige en cirugía, podría ser que siga pasando, ¿verdad? Pero sí, ahí ya tendría que valorarlo con el médico. El tercer tip, digamos, es que con respecto a lo que les decía, al café, el café no es que lo satanicemos y digamos es malísimo y no tomen nada de café, pero sí es cierto que el café hay que tener cuidado con la cantidad que consumimos, porque la cafeína y el principal problema que ocasiona es esa que relaja el esfínter esofágico inferior. O sea, hay más riesgo de reflujo. Y también en algunas personas más susceptibles también irrita la mucosa gástrica del estómago. Entonces, la cafeína en general, no solo el café, por eso les puse acá el té negro o té verde o té rojo, cualquiera de todos esos tienen cafeína, las bebidas gaseosas, las bebidas energéticas que tienen no sé, 3 o 4 veces más cafeína que el propio café. Todo eso hay que restringirlo y en el caso del café, la recomendación para tener un consumo moderado de café son 2 tazas diarias. Según las recomendaciones para una alimentación saludable, 2 tazas al día es suficiente, no debería causar mayores problemas, pero en personas que son susceptibles o si ya usted está diagnosticado con una enfermedad como la gastritis, pues aunque sea una taza ya le puede producir dolor. Entonces ahí hay que aprender a conocerse, digamos, qué tanto resisto o no y buscar alternativas. Hay gente que dice definitivamente yo el café no lo dejo, prefiero que me duela el estómago a dejar el café. Bueno, ya esa es una decisión personal, pero sí es cierto que el café es un irritante gástrico. Ahora, hay algunos tips para que el café afecte menos. Por ejemplo, el café más ralo va a producir menos dolor. El café con leche, si la leche no me cae mal, ¿verdad? Porque no tengo otros problemas gástricos, también puede ser menos irritante. Entonces, hacer el café más ralito o ponerle leche. En el caso del licor, también parecido al café, el principal daño que causa es que relaja el esfínter esofágico inferior, entonces va a haber reflujo. Pero además tiene un efecto sobre la mucosa gástrica, o sea, la daña, la irrita. Y la cerveza y el vino también aumentan la secreción de ácido gástrico. O sea, cuando se ingiere cerveza y vino, hay más ácido gástrico. Y entonces, si tengo más ácido gástrico y además el esfínter abierto, pues va a refluir más fácilmente el contenido hacia el esófago. ¿Cuál es la recomendación del licor? La mayoría de guías, digamos, de alimentación que hablan sobre consumo de licor, hablan de países donde, digamos, almorzar o cenar con vino o cerveza es una práctica común, ¿verdad?
Entonces se habla de que los hombres deberían tomar máximo 2 tragos diarios y las mujeres 1 diario. Pero como yo le digo a mis estudiantes, no son acumulativos. O sea, si yo no ingerí licor entre semana, no puedo sumar los 2 que me tocaban y tomármelos el fin de semana, porque el consumo excesivo en una sola toma, digamos, en una sola sentada, igual va a dañar y tener todos estos efectos y aún peores, además de emborracharse, ¿verdad? Va a dañar la mucosa gástrica, voy a tener muchos síntomas gástricos, entonces, si no me tomé el de lunes, martes, miércoles, pues no me los tomé, el sábado me toca tomarme los 2 tragos del sábado y las mujeres 1 trago. En el caso del cigarro, pues tiene un efecto parecido y es que relaja esta valvulita, el esfínter esofágico inferior, empeora los síntomas y las lesiones provocadas por el reflujo son empeoradas. Incluso hay mayor riesgo de aparición de úlceras cuando se fuma, tanto en el estómago como en el duodeno. Y personas que ya padecen, por ejemplo, reflujo, úlcera, gastritis, hernia, hay más riesgo de complicaciones como perforación de la úlcera, hemorragia, incluso aumenta el riesgo de cáncer de estómago. Entonces, además de todos los efectos negativos que ya sabemos del cigarro en cáncer de boca, cáncer de pulmones, pues también estos que les estoy contando. Entonces, ahora imagínense una persona estresada que por el estrés toma mucho café, em, fuma para aliviar el estrés y para relajarse del estrés que sufre, va y se toma unos traguitos. Todo apunta a una enfermedad gástrica porque todos son irritantes gástricos que tarde o temprano, en mayor o menor medida, van a producir algún problema gástrico. La otra recomendación o la otra clave para una buena salud digestiva es mantener tiempos de comida regulares. Yo sé que esto es polémico, ustedes tal vez han oído hablar que no, que para qué dividirlo en 6 tiempos de comida, que mejor solo 3 tiempos, que eso no tiene nada que ver. Pues la mayoría de recomendaciones a nivel internacional siguen hablando de hacer por lo menos 5 tiempos de comida. Sobre todo para evitar patologías gástricas, comer cada 3 o 4 horas. Y que esas comidas, entonces es mejor que sean pequeñas y frecuentes a hacer solo 2 o 3 comidas grandes, de grandes volúmenes, porque ¿qué pasa? Que al comer grandes volúmenes va a sobrepasar, digamos, la capacidad gástrica del estómago. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a empujar el esfínter esofágico y se abre la valvulita y pasa los jugos ácidos del estómago hacia el esófago. Entonces, empeora el reflujo. Si hubiera una úlcera, una comida muy copiosa puede romper una úlcera porque acordémonos de la imagen inicial, el estómago es una bolsa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si usted llena mucho una bolsa más de su capacidad? Pues se rompe. Entonces, si ya de por sí hay una úlcera, lo que voy a hacer es terminar con una úlcera sangrante. Entonces, sí o sí, las comidas pequeñas pero más frecuentes cada 3 o 4 horas ayudan a mantener, digamos, el estómago y en general el tracto gastrointestinal más saludable. Am, También es cierto, y aquí, sobre todo para el tiempo de comida de la cena, que la cena muy, muy grande, muy copiosa y que incluya comidas grasosas, exponen a las personas a mayor riesgo de reflujo. Digamos, si yo como a la
comí un montón y uno dice, ay, qué rico, ¿verdad? Comí todo lo que quise, me llené mucho, la comida era muy grasosa, me acosté a dormir, hay más probabilidades de que haya reflujo, porque la comida grasosa hace que se tarde más en la digestión, ¿verdad? Entonces retrasa el vaciamiento gástrico y hay un menor tránsito intestinal y estar acostado en posición horizontal facilita que pasen los jugos gástricos al esófago. Si la valvulita, ¿verdad? El esfínter no está funcionando bien. Entonces, por eso es recomendado comidas pequeñas, frecuentes y cenar unas 3 horas antes de irse a dormir. Para realizar, bueno, más bien para ya ir. Solo vamos a hablar de 10 tips porque creo que como iniciamos tarde no quiero tomarles más tiempo. Realizar comidas bajas en grasa y azúcar. También por lo que les decía de la grasa que retarda el vaciamiento gástrico. Además, las comidas que ustedes están viendo aquí en imagen son altas en irritantes gástricos, más condimentadas, más grasa, más posibilidades de que haya un tránsito intestinal lento, ¿verdad? La grasa también relaja el esfínter esofágico, ¿verdad? Entonces pasa la comida. Los azúcares también acá en los postres lo usan las bacterias del intestino para producir más gas, entonces empeora los síntomas del intestino irritable. Es importante cuidar el ambiente en que comemos. A veces comemos en carrera, terminando algún trabajo o viendo video, viendo la tele, pero la recomendación es masticar bien. Recuerden que al masticar se está produciendo saliva que tiene enzimas que ayudan a la digestión. Comer despacio también ayuda a que llegue la señal al cerebro de que ya comí, ya estoy satisfecho y entonces hay menos probabilidades de que yo vaya a sobrepasarme en la ingesta de alimentos porque a veces como estoy concentrada en la otra cosa, en el video, en lo que estoy leyendo, lo que sea, ni me di cuenta que terminé de comer, entonces quedo con la idea como que tengo más hambre y quiero seguir comiendo aunque ya esté lleno. Un ambiente agradable, por lo menos los pleitos no pueden quedarse para el tiempo de la comida, ¿verdad? Un ambiente tranquilo y sin electrónicos por la misma razón de la distracción, etcétera, que no me permite tener esa paz y tranquilidad que se necesita para escuchar a mi cuerpo cuando ya está satisfecho y también a nivel fisiológico, digamos, para que llegue esa señal de que ya estoy satisfecho. Acá, en este tip de cuidar la microbiota, hay mucho de qué hablar. Se los voy a hacer súper resumido, ¿verdad? La microbiota es la comunidad de microorganismos vivos que viven en el tubo digestivo, principalmente en el colon, ¿verdad? O el intestino grueso. Aquí viven, se habla hasta 3 veces más de los bichitos que tenemos en otras partes del cuerpo viven acá. Entonces, precisamente por esta microbiota es que se habla del eje intestino-cerebro, porque son los que mandan. Una vez que se descubrieron, digamos, ahora cada vez hay más relación entre la microbiota y todo tipo de enfermedades. Por ejemplo, cuando ocurre una disbiosis, que esto es que hay un desequilibrio en la microbiota, o sea, aquí en el colon viven bichitos malos y bichitos buenos. Los bichitos están en equilibrio, ¿verdad? Entonces, los malos a los malos los mantienen ahí a raya para que no vayan a causar una enfermedad, pero cuando ocurre una disbiosis, o sea, hay un desequilibrio en la cantidad de bichitos que hay. Entonces empiezan las enfermedades, como la enfermedad del hígado graso no alcohólico, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad celíaca y el intestino irritable se caracteriza porque hay una sobrepoblación de bacterias.
Entonces hay muchas bacterias produciendo mucho gas y por eso la inflamación. Ahora, ¿cómo podemos cuidar la microbiota? Con la alimentación. Sí, los alimentos que comemos hacen la diferencia entre que mis bichitos estén bien nutridos o mal nutridos o en que los que son patógenos, ¿verdad? Y van a causar enfermedad, crezcan más que los que son buenos. Entonces, algunos alimentos que contienen probióticos, que son también los probióticos son microorganismos vivos que al consumirlos van a proporcionar un beneficio para la salud. Los probióticos ayudan a controlar y a disminuir, digamos, esa disbiosis o ese desequilibrio. Pero no es tan fácil conseguir probióticos. Hay probióticos que uno puede comprar, así como un suplemento de probióticos. Si usted siente que su colon pasa mucho inflamado, podría esto ayudarle. O a consumir alimentos fermentados con probióticos. Bueno, el más conocido es el yogur, ¿verdad? Que tiene probióticos, pero eh, hay otros alimentos fermentados que no son tan comunes en nuestra cultura, como el kimchi, que es muy de la cultura coreana, ¿verdad? Es como una col ahí fermentada. La kombucha también, que es un té que se prepara con un hongo chino que también es fermentado. El chucrut, que también es col fermentada. Todos esos que a nosotros de este lado del mundo no nos hacen mucha gracia, pues están llenos de probióticos y ayudan a mejorar la salud intestinal. Y para terminar, hacer ejercicio ayuda con la salud intestinal. ¿Por qué? Porque estimula la contracción de los músculos abdominales. Entonces va a haber un movimiento adecuado de los alimentos a través del tubo digestivo y favorece la motilidad intestinal. A veces un intestino perezoso, ahí lento, que sobre todo para el estreñimiento, ¿verdad? Que no mueve rápidamente los desechos. Hacer ejercicio va a ayudar a la movilidad intestinal, entonces vamos a tener un intestino más saludable, digamos, haciendo mejor su trabajo. Y quiero nada más dejarles estas últimas recomendaciones, porque es algo que yo me encuentro muy comúnmente en la consulta. Es necesario buscar un diagnóstico médico. Sí, el kéfir también, eh, ahora que lo veo en el chat, porque la mayoría de personas cuando le hacemos la entrevista, ¿verdad? Y llegan por primera vez a la consulta, les preguntamos qué padecen y todo, entonces dicen, yo creo que gastritis, yo creo que colitis, pero yo creo, y entonces yo pregunto, diagnosticada por un médico, no, yo creo, ¿verdad? Entonces es súper fácil autodiagnosticarse y decir, no, lo mío es gastritis, lo mío es colitis, debo tener una úlcera, pero no van al médico. Entonces es importante buscar un diagnóstico médico porque eso nos ayuda tanto al médico para saber qué recetarle y a nosotros en la parte nutricional para saber cómo dirigir el plan de alimentación, ¿verdad? Porque no es lo mismo si es reflujo o si es una úlcera o si es un intestino irritable. El otro problema es que como hay tantos medicamentos de venta libre, hasta en la pulpería, ¿verdad? Hay Alka-Seltzer, hay Salandrius, todo eso es para el estómago. No deberíamos automedicarnos. Si tenemos un dolor crónico, o sea, que siempre que como tal cosa me duele, deberíamos entonces buscar el diagnóstico y que nos mediquen como debe ser y no, a veces hay gente que pasa años automedicándose porque eso le funciona sin saber cuál es su diagnóstico y sin saber el daño que se está haciendo porque entre más tiempo pase, pues se puede agravar el problema. Y por último, seguir una dieta individualizada guiada por un profesional en nutrición, porque eso va a permitir pues que podamos orientarlos, ¿verdad? De acuerdo al problema que usted tenga o a las necesidades que la persona tiene. Y no todo aplica igual para todo el mundo. Hay recomendaciones
generales como las que yo estoy dando acá, pero depende de cada persona, de la sensibilidad que tenga a ciertos alimentos, de la disponibilidad que tenga también incluso de comprar los alimentos, pues puede recomendársele una u otra cosa. Entonces, mi recomendación es que busquen un profesional y sigan una dieta individualizada. Bueno, hasta aquí llego. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, voy a dejar de compartir. Por acá dice, dentro de los alimentos fermentados que les hablaba, está la kombucha, está el kéfir. Dice, a mí la kombucha y el kéfir me dan gastritis. Exactamente, eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque son ácidos. Entonces, si ya yo tengo gastritis, me van a dañar la gastritis. Algunas soluciones para el colon me dañan el estómago y algunas soluciones para el estómago no me caen muy bien al colon. Entonces, por eso es que hay que trabajar individualmente para ver ¿verdad? Cómo empatamos esto. Pero sí es probable por la acidez que tienen que afecte la gastritis. Como el caso de algunos tés, digamos, el té de manzanilla, el té de menta se usa mucho que para el colon, ¿verdad? Para que para aliviar los gases, etcétera, pero son contraproducentes para algunas personas que padecen gastritis o úlcera. Bueno, y sobre todo el reflujo, porque también relajan el esfínter esofágico. Este, y entonces no todo sirve para todo, por eso es que es importante tener un diagnóstico y saber qué es lo que yo estoy padeciendo. Por acá nos quedó la consulta, vamos, la primera que decía, ¿qué opina del ayuno intermitente? Ok, sí. Bueno, el ayuno intermitente, a nosotros como escuela de nutrición, bueno, por lo menos las que damos consulta, no es una práctica que recomendemos. Am, bueno, como ya vieron, relacionado un poquito a esta parte de, de no pasar muchas horas sin comer, pero también porque creemos más en una alimentación variada, balanceada, saludable, sin restricciones de este tipo. Hay personas que les funcionan, pero a veces es complicado, digamos, si yo tengo una ventana solo de 8 horas para comer, em, es difícil en 8 horas o en 6 horas algunos cubrir todos los requerimientos que tengo de los diferentes nutrientes en solo 3 comidas, ¿verdad? O 4 comidas diarias. Si hay problemas gástricos, como vimos, incluso si yo solo hago 2 o 3 comidas, porque es lo que me da la ventana, ¿verdad? De comer en el ayuno intermitente, es muy difícil cubrir requerimientos con tan poco tiempo para comer, ¿verdad? Entonces, bueno, hay personas que me han dicho a mí, no, es que a mí me funciona, yo quiero, entonces yo lo que les doy son recomendaciones para que en las horas que están comiendo, pues traten de cubrir todos los requerimientos, pero no es algo que nosotros recomendemos. ¿Estará relacionada una tos seca persistente con algo estomacal? Eso ya es de diagnóstico médico, pero nada más le digo, como les mostraba ahora, cabe una posibilidad, que si yo tengo, digamos, las personas que tienen reflujo crónico, o sea, varios años de tenerlo así, ya tienen muy erosionada el esófago y la garganta, entonces sí podría estar relacionado, pero para eso hay que hacerle los estudios necesarios, ¿verdad? Empezando por una gastroscopía. ¿Cuántas comidas al día son recomendadas? Como les ponía ahí de 3 a 4 horas de intervalo para comer, entonces unas 5 comidas, o sea, siempre hablamos de las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena con 2 meriendas, una en la mañana y otra en la tarde, entonces sería desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena. Hay personas que se levantan muy tarde, por
ejemplo, y entonces dicen, di, no, es que yo voy desayunando a las 10 y almuerzo a las 11 o a la 1, entonces no me da hambre en ese periodo. Bueno, está bien, entonces si está levantándose tarde, pues podría omitirla, pero hay personas que se levantan desde la mañana, ¿verdad? Algunas desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Desayunan a las 6 y vuelven a comer a las 12. Ya ahí son 6 horas de ayuno. Entonces eso no es recomendable. Pasar tantas horas sin comer no es recomendable porque al principio su estómago pues va a resistir, ¿verdad? Pero después voy a tener ahí mucha producción de ácido gástrico porque pasan horas y horas y no llega nada de comer a mi estómago, ¿verdad? Entonces se empiezan a erosionar las paredes del estómago y es donde viene la gastritis. No sé si hay alguna pregunta más. Profe, me parece que esa era la última pregunta. Queríamos, de parte de la Junta UCR, agradecer a todos los participantes que estuvieron en esta importante charla, que es parte del programa Bienestar y Calidad de Vida. Como le indicamos al principio, invitadísimos a revisar la página web de la Junta UCR y ver las siguientes charlas que tenemos de salud mental, de emprendimiento, de educación financiera, etcétera, que son completamente gratuitos para personas afiliadas a la Junta UCR. Igualmente, les agradecería muchísimo completar el formulario que mi compañero Steven está enviando al chat. Este formulario es para evaluar a la profesora, la calidad de la información recibida y además conocer las necesidades de charlas o de actividades que ustedes desean que la Junta UCR le pueda ofrecer en el año 2025. Así que, por favor, complétenos el formulario para conocer sobre sus necesidades. Igualmente, si alguien tiene alguna consulta, estamos para servirles y agradecidísimos. Esta charla va a ser subida a nuestro canal de YouTube la próxima semana para el que desear repasar la información que la profesora nos dio o compartirla con alguna persona llegada. Invitados también a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos puede encontrar como Junta UCR.